Hola amigos. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos está riendo de Europa la cara. Está diciendo que Estados Unidos está borrando a Europa del mapa del mundo en este momento. No del todo legalmente, pero tecnológicamente, financieramente, energéticamente, etc. Sí, y ante esto, los pseudopolíticos europeos ahora mismo están todos groguis. Ver las declaraciones que hacen en los momentos más importantes para la humanidad, da auténtico pánico. Su estado de desconcierto ha dejado sus inteligencias que las cosas que dicen no resisten el más mínimo análisis. Es el caso de Macron, que hizo unas declaraciones, que créeme, dan hasta pena analizarlas, por lo humillante que tendrán que ser para su desconcierto. O el de las reflexiones del presidente Pedro Sánchez, que ya no sabe si lo que habla es una realidad paralela, o si de verdad, él mismo ya vive en un mundo paralelo. Y las ciudadanías europeas, donde nos creemos que estamos, en un mundo paralelo, o en el mundo real que nos dice que somos nazis. Aquí en España, en las últimas elecciones celebradas recientemente, Madrid, Andalucía, Castilla y León, han ganado por mayoría absoluta la ultraderecha, porque el Partido Popular es ultraderecha pura y dura. ¿Pero qué ocurre en el resto de Europa? Pues lo mismo, la última ha sido Suecia, el próximo domingo en Italia son favoritos absolutos. Conclusión, Europa está demostrando que es nazi. Mal asunto para los tiempos que vienen. El mundo ha llegado a un punto crucial, y en todas las latitudes. Hoy han comenzado las elecciones en las regiones separatistas de Ucrania. ¿Qué vendrá después? De no estar ciego, es muy fácil de adivinar. Ayer, por ejemplo, el ejército chino se puso en alerta máxima para rastrear buques de Estados Unidos y Canadá. El ejército de China calificó el miércoles de provocativa la navegación de los barcos de guerra de Estados Unidos y Canadá por el estrecho de Taiwán. El coronel de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China, SEA, afirmó en un comunicado que las tropas aéreas y navales chinas rastrearon y monitorearon los buques de guerra estadounidenses y canadienses en todo el estrecho. Las tropas del Comando del Teatro del Este están en alerta máxima en todo momento para contrarrestar con determinación cualquier amenaza y provocación, y salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China, aseveró SEA. Asimismo, declaró que el paso de los buques de Estados Unidos y Canadá, que son países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una exageración pública. Fue el martes que buques de la Armada de Estados Unidos y Canadá navegaron por el estrecho de Taiwán, luego de que Biden asegurara que protegería la isla en caso de conflicto con China. El destructor de misiles guiados de la clase Arleigh USS Higgins, y la fragata de la clase Halifax, de la Marina Real Canadiense HMCS Vancouver, realizaron el martes, de manera conjunta, un tránsito rutinario por el estrecho. Pekín considera a Taiwán parte integrante de su territorio, bajo la política de una sola China, por lo que rechaza cualquier acto que ponga en cuestión este principio. Y se opone a que la isla mantenga lazos diplomáticos formales propios, con un Estado soberano. Además, rechaza abiertamente el apoyo militar de Washington a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial. En esta línea, el mismo día, el presidente de China, Xi Jinping, exigió a las Fuerzas Armadas de su país que se preparen para una guerra real. Las tensiones entre China y Estados Unidos se han intensificado a raíz de la visita de varias delegaciones extranjeras en fechas recientes a Taiwán, en particular el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei el 2 de agosto. Ante esto, los pseudopolíticos occidentales están tan desconcertados y paralizados por el pánico, que no son capaces de decir nada coherente con los tiempos que corren. Se meten el dedo en el ojo unos a otros, y nadie se da por enterado. Por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dice que Europa afrontará un invierno duro por los precios de la energía, pero que Washington no está expuesto a ese panorama. Increíble es el que ha arrastrado a Europa al caos y ahora nos dice chincharos que yo no tengo ese problema.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos señaló que la situación actual podría tener efectos indirectos en su país, pero que no exageraría el impacto potencial en las perspectivas de crecimiento económico. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió este jueves de que Europa podría enfrentarse a un invierno duro por el alza de los precios de la energía a medida que se desconecta del gas ruso, pero que dicha situación no tendrá un impacto significativo en la economía estadounidense. En una conferencia organizada por la revista The Atlantic, se le preguntó si pensaba que la Unión Europea podría dejar de comprar gas ruso sin caer en recesión al mismo tiempo. Respuesta: es algo difícil de lograr. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros vecinos europeos para ayudarlos a encontrar fuentes alternativas, explicó. Sin embargo, hemos visto dispararse los precios de la energía en Europa, y va a ser un invierno muy duro para ellos, subrayó. Joder, yo creo que solo le faltó decir eso de que se jodan por tontos. Asimismo, la funcionaria señaló que Washington no se encuentra expuesto ni siquiera se acerca a tal panorama. No obstante, admitió que podría tener efectos indirectos en su país, pero que no exageraría el impacto potencial en las perspectivas de crecimiento económico. En esa línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también reconoció, en una entrevista a CNN, que la Unión Europea tiene por delante un invierno difícil, pero que sigue trabajando duro para reducir su dependencia energética de Rusia. De momento, Europa atraviesa una crisis energética marcada por el aumento del precio del gas que comenzó tras la aplicación de sanciones contra Rusia, y está causando un importante daño a la economía europea. El valor del gas se ha multiplicado por 7 en los últimos trimestres, y se encuentra detrás de buena parte de los motivos de la espiral inflacionista que registra el continente en la actualidad, puesto que genera aumentos de precios en toda la economía, especialmente del precio de la electricidad. Pues ante esto, los pseudopolíticos ya no pueden disimular su pánico, y así, Macron advierte acerca de una gran crisis de las democracias en Europa y Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió sobre la crisis de las democracias que, en su opinión, se está extendiendo por Occidente. Me preocupo por todos nosotros, dijo el mandatario en una entrevista exclusiva con Jake Tapper, de la cadena estadounidense CNN. Odio dar lecciones a la gente y decir, estoy preocupado por ustedes. Pero sí creo que lo que está en peligro es lo que construimos en el siglo XVIII, indicó. Y yo le pregunto, ¿qué construimos en el siglo XVIII? Nuestras economías ricas a base de subyugar, y masacrar pueblos y culturas, colonizarlos, y robarles todas sus riquezas, que ahora para más vergüenza están en nuestros museos. Las declaraciones de Macron acerca de una gran crisis de las democracias liberales surgieron al ser preguntado por el periodista estadounidense sobre el nacionalismo, el populismo, y el racismo que están ganando terreno tanto en Europa como en Estados Unidos. Creo que tenemos una gran crisis de las democracias, de lo que yo llamaría democracias liberales. Seamos claros al respecto, dijo Macron. Primero, porque ser sociedades abiertas, y ser democracias y muy cooperativas ejerce presión sobre tu gente. Podría desestabilizarla, contestó el político. Y digo yo. Claro, ya están desestabilizadas al estilo de las democracias plutócratas. Es por eso, el impactante crecimiento de la extrema derecha en toda Europa, y el origen de su asalto a las instituciones. A otro perro con ese hueso, señor Macron. Pero Macron dijo más, dijo que por eso, siempre tenemos que articular el respeto a la voluntad de la gente, a las referencias de la clase media, y a todos los avances de nuestras democracias acogiendo diferentes culturas, siendo abiertos y cooperativos. Esto es una cuestión de equilibrio, agregó. Según el presidente francés, a lo largo de los últimos años se ha ejercido una presión cada vez mayor sobre nuestras sociedades hasta llegar en el punto en que, en diferentes estados, se produjo lo que él definiría como una crisis de las clases medias. Esto sí que no resiste ni el más mínimo análisis sin cabrearse. Solo 2 matices para que no me suba la bilirrubina. 1.
Es el idioma perfecto de un político plutócrata. Dice que hay que cuidar a las clases medias. No dijo también a las altas porque le daría vergüenza, pero digo yo, ¿y las clases menos favorecidas qué? ¿Que les den? Segundo, sobre el resto de culturas que puede decir Europa. Aparte de que siempre las hostigamos en sus naciones, las destruimos, y luego dejamos que se ahoguen en el Mediterráneo cuando vienen a Europa. Así de abiertos y cooperativos somos los europeos. Asimismo, Macron sostuvo que las redes sociales también tienen un rol muy importante para lo que está en juego en nuestra democracia, tanto para lo mejor, como para lo peor. Para el político, las redes sociales son un mecanismo impulsor de las noticias falsas, y el nuevo relativismo, que calificó como un asesino para todas las democracias, porque está rompiendo por completo la relación con la verdad, y la ciencia, y la base de nuestra propia democracia. Hay que joderse lo que hay que oír. Lo que les jode a los colonialistas, es que ahora Falsimedia ya no puede tapar todas las mentiras con las que nos han educado. Pero ahora resulta que Internet pone al descubierto las verdades del barquero, y desmonta sus falacias. Y otra cosa, sobre eso de las noticias falsas, ¿quién es el rey? Pues las grandes corporaciones, y los estados capitalistas que financian departamentos enteros para crearlas, para que las difunda Falsimedia como monopolista. No me extraña que hayan llegado a tal punto de desconcierto, que están poniendo a toda la humanidad en peligro, y la cosa es seria. Porque ayer la embajada rusa amenazó con consecuencias catastróficas para Gran Bretaña tras las palabras de Truss sobre Ucrania. El departamento diplomático ruso señaló que la intención de Gran Bretaña de continuar suministrando armas a Ucrania demuestra planes conjuntos con la OTAN para continuar con la política militarista, y seguir un curso de confrontación. En el Reino Unido no toman en cuenta las consecuencias catastróficas que seguirán para los pueblos de Ucrania, Donbass y el resto de Europa, dice el mensaje del embajador. Esto fue en contestación a que la primera ministra británica, Liz Truss, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró que no había amenaza para Rusia. Pero al mismo tiempo, señaló que Londres continuaría apoyando a Kiev, y proporcionándole armas. Pues la verdad, no sé lo que nos deparará el futuro a los europeos. Pero después de que pasen las elecciones en las repúblicas separatistas en Ucrania, lo que pueda venir después, puede ser aterrador, si la OTAN ataca los territorios que ya serían parte de Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.